Seguimos llevando la emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos su like y aquí abajo la campanita suscribirse. Seguimos la conferencia mañanera. Corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días, secretaria. Presidente, en primer lugar, antier, en Hermosillo se reunieron los gobernadores electos de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit para hablar pues de cómo impulsar la región del Mar de Cortés en algunos proyectos de turismo, pesca, infraestructura, seguridad. Entonces, preguntarle qué opina de esta iniciativa de los gobernadores electos y cómo apoyaría la Federación en estos proyectos. Pues nos da mucho gusto que se vaya conformando todo este equipo de gobierno en esta región del país, porque México son varios Méxicos y esta región pues es muy parecida en todo, la geografía, la idiosincrasia de la gente, sus recursos naturales. Entonces, sí es importante la conformación de esta región. Por ejemplo, la planta de generación de energía eléctrica solar en Sonora tiene que contemplar a Baja California. Son proyectos que benefician a más de un estado, en este caso a tres, y pues todo lo que tiene que ver con la explotación racional, el cuidado de especies en el Mar de Cortés, pues tiene que ver con Sinaloa, ¿por qué no? Con Sonora, con las dos Baja California, incluso con Nayarit, toda la región. Ahora vamos a desarrollar, a terminar ya de desarrollar todo el complejo ecológico, cultural, histórico de Islas Marías, y ahí es Nayarit y es Sinaloa, pero también Baja California Sur, en fin, son proyectos integrales, regionales, que pueden impulsarse. Todo lo que tiene que ver con lo social, me da mucho gusto que la mayoría de los gobernadores electos me han estado planteando que ellos estarían de acuerdo en aportar la mitad de la inversión necesaria para que se incluya a todos los que tienen una capacidad diferente, una discapacidad, en el programa de las pensiones, porque ahora nada más se puede atender o se está ayudando a 1 millón de niñas y de niños con discapacidad, pero en general tenemos en el país un poco más de 6 millones de personas con discapacidad. Entonces, sí podemos aumentar hasta llegar a los 64 años, porque a partir de los 65 ya está la pensión de adultos mayores. Entonces, esto lo podemos hacer en los estados. Sí hay una aportación conjunta del gobierno del estado con el gobierno federal. Nosotros estamos de acuerdo en esto. Y así en muchas otras cosas, por ejemplo, en el caso de Sinaloa,
me planteó el gobernador electo, el maestro Rocha, y esto puede aplicar en otros estados costeros, de que ellos quieren aportar una cantidad adicional para que reciban más los pescadores. Les estamos ayudando de manera directa. Se les entrega un apoyo directo, sin intermediarios. Y en el caso de Sinaloa hay el compromiso del gobernador de aumentar, o sea, con recursos estatales para que tengan más los pescadores. Y así, pues, ir sumando esfuerzos, voluntades, recursos, y siempre van a contar con nosotros. Presidente, entonces los apoyos de la Federación para estos proyectos concretos para el Mar de Cortés serían 50 y 50. O sea, No, ya tenemos programas nuestros, ¿no?, que van a continuar. Por ejemplo, el de adultos mayores ya es universal y eso es inversión de la Federación. Este año son como 130,000 millones de pesos, pero ya el año que viene van a ser como 250,000, porque va a ir aumentando, y va a llegar a ser en el 24 como 350,000 millones para garantizar la pensión a todos los adultos mayores. Pero es algo muy interesante, porque como va a aumentar al doble, y así lo pensamos, ¿no?, si se trata de una pareja de esposos, son 2 pensiones, ya garantizamos cuando menos la comida de los 2, con lo que van a recibir. Pero esto es para todos los adultos mayores de 65 años. Entonces, eso es de la Federación, es un programa federal, pero hay otros como que estamos hablando, de la pensión para niñas, niños con discapacidad, que no es universal, o sea, se le da a las niñas, a los niños, pero si hay una persona de 30, 35 años con discapacidad, no, tiene este apoyo. Entonces, ahí es donde entraría este programa, esta ampliación. Aporta la Federación la mitad, el Estado la mitad, y entonces sí podemos cubrir ya a todos. Para cerrar esta pregunta, nada más precisar entonces en los proyectos de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, de seguridad, ahí cómo apoyaría la Federación para esta región del Mar de Cortés. Sí, todo lo que tiene que ver con las instalaciones de Guardia Nacional, elementos, ya estamos casi igual de número de elementos que los policías estatales. O sea que la Guardia Nacional ya tiene casi el mismo número de elementos que tienen los estados, las policías estatales. Y va a seguir creciendo la Guardia Nacional en instalaciones y en elementos. Y esto es, pues, en todo el país y en esa región. Gracias, presidente. Segunda y última pregunta. Antier, el canciller Marcelo Ebrard dijo que aún no hay una respuesta de Estados Unidos para la reapertura fronteriza. Al menos, pues, él insiste en Tijuana y San Diego, pues, donde ya se logró la vacunación. Ya no hay razones para mantenerla cerrada. Y bueno, él comenta que las pérdidas han sido muy grandes en esta región. Preguntarle, presidente, si usted tiene el dato, si le ha comentado, si le han comentado a usted cuánto ascienden las pérdidas para
ambos lados de la frontera. ¿Y qué opina de esta tardanza de Estados Unidos para responder a la propuesta que ha hecho México? Y preguntarle también si este repunte de casos de contagios que hay en el país, por ejemplo en Sonora ha habido un repunte de contagios, si esto podría imposibilitar pues que al menos se revisen las entradas no esenciales, como ha propuesto el canciller, si podría ser un impedimento. No, porque se está avanzando en la vacunación. Por ejemplo, ya Baja California está igual que California. Incluso se está buscando la comunicación, yo creo que ya lo hizo el canciller, el secretario Marcelo Ebrard, con el gobernador de California. Y ya respondió también la autoridad de San Diego favorablemente para la apertura de la frontera. Pero desde luego es un asunto que corresponde también al gobierno federal en Estados Unidos y se está ya viendo este tema. Pero el mismo porcentaje de vacunados que hay del otro lado de la frontera en California ya se tiene vacunados el mismo porcentaje en Baja California, o sea, del lado mexicano, incluso ya hasta Sonora. Entonces ya se puede. En el caso de Baja California, ya con la dosis requerida, necesaria, ya se terminó. En el caso de Sonora, hay una parte que tiene todavía que recibir una segunda dosis porque se aplicó la vacuna Pfizer, pero pues ya se puede. Y ya la Secretaría de Relaciones está haciendo este trabajo y hay buenas relaciones, porque también conviene a California y a toda la zona fronteriza del lado estadounidense, porque se cayó mucho el comercio con la pandemia. En San Diego se afectó muchísimo, que había una relación continua, ¿sí? Y se afectó con la pandemia. Entonces yo estoy seguro de que los empresarios de la zona fronteriza de Estados Unidos y las autoridades van a buscar que lo más pronto posible se abra por completo la frontera. Sí, canciller, ¿podría después hablarnos ya con datos de cuántos son las pérdidas para ambos lados durante todo este año que ha estado cerrada la frontera? Y también preguntarle ahorita que dijo que contestó ya la autoridad de San Diego, ¿qué fue lo que contestó? ¿En cuánto tiempo se podría reabrir al menos en esta región? Lo hizo cuando yo estaba por allá. Yo hice el planteamiento en una gira hace poco en Tijuana y él respondió de que estaba totalmente de acuerdo y que ayudaba para que se buscara la reapertura completa de la frontera. Fue hace 10 días aproximadamente, 10 o 15 días, sí, de acuerdo. Gracias. Gracias, presidente. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Secretaria, buenos días también. Excelente día. Presidente, ayer fue la conferencia de prensa que dio la Comisión Nacional de Búsqueda
y el subsecretario Alejandro Encinas sobre el tema de la desaparición de personas. Hice algunos cuestionamientos a ambos. Uno sobre algo que le había planteado aquí, que es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que finalmente se publicó el 20 de mayo pasado. Cuando le abordé sobre la controversia, que pues ustedes no quisieron meterla, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo hizo.